ocasión tenemos la oportunidad de estudiar uno de los 4 evangelios, uno de los 4 relatos acerca de la vida del Señor Jesucristo. Ponelo para otro lado, sí. Está bien. Sí. Y hemos estado explicando, hace creo que un mes estuvimos empezando por acá, y Dios nos va a llevar a través de esta enseñanza del libro de Marcos a entender un poco la perspectiva de Marcos acerca de la vida de Jesús. Estuvimos hablando de muchas cosas que evidentemente no puedo explicar en este momento porque sería retroceder, pero sí quisiera recordar algunas cosas. La Biblia nos presenta 4 evangelios, 4 perspectivas de la vida de Jesús. Cada una de ellas con un enfoque, cada una de ellas con una dirección específica. Hablando del libro de Mateo, un libro que está dirigido hacia los judíos. Por eso cuando Mateo empieza a explicar su evangelio, empieza hablando de la genealogía de Jesucristo, para hacernos entender que Jesús es aquel hombre que tenía derecho al trono por venir de la ascendencia a la línea de Abraham, de David, y que podía entonces llegar a ser el rey de Israel. El libro de Lucas nos presenta a un Jesús más universal, un Jesús que tiene más que ver con la filosofía de los griegos, presentándonos a Cristo como el hombre perfecto, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el libro de Juan tenemos una idea, un relato de Jesús como el Hijo de Dios, un relato más universal, un relato que huele a cielo, ¿verdad? Porque habla acerca de que aquel que vino del cielo y se hizo como uno de nosotros. Ese es el relato del libro de Juan. Y el libro de Marcos es un libro que está orientado a explicarnos una faceta de Jesús relacionada con una perspectiva más para los romanos, para la gente que estaba en aquel tiempo viviendo por ahí y que no entendían ni les interesaba tanto quién era ese Jesús desde el punto de vista de su ascendencia, desde el punto de vista de su linaje, sino que era alguien que vino a hacer algo, un siervo. El libro de Marcos nos habla de Jesús, que es el rey que se hizo siervo. Y por eso el libro de Marcos no presenta una genealogía. El libro de Marcos va directo a explicarnos a qué vino Jesús. Y entonces podemos encontrar en él un relato más, ¿qué diría yo?, más sintético, más sintáxico acerca de la vida de Jesús, más concreto acerca de los pasajes, porque él quiere explicarnos no tanto los detalles, sino el fondo, el cómo. Y por eso estuvimos hablando del libro de Marcos. 4 perspectivas que nos presentan la vida de Jesús, no como una biografía, sino como una explicación teológica de la vida de Jesús. Estuvimos hablando que el libro de Marcos podemos resumirlo como el rey que se hace siervo. Las palabras que ahí salen siempre son luego, inmediatamente. La palabra luego conté yo 27 veces en el libro de Marcos, porque un siervo está hecho para actuar. Luego de tal cosa, luego de tal otra, Jesús hizo, Jesús hizo. Estuvimos viendo que según los escritores antiguos, los primeros escritores de la historia cristiana, el libro de Marcos es reconocido como el primero que se escribió. Es decir, Marcos inauguró, por así decirlo, un género literario que es el Evangelium, ¿verdad? Esa explicación de la vida de Jesús. Todos esos hombres, Papías, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, todos ellos hablaron acerca de este libro de Marcos y decían que lo había sido escrito por este Juan Marcos, Juan nombre hebreo, Marcos nombre romano. Aquellas personas que vivían en esta simbiosis entre el mundo romano y el mundo de los hebreos tenían esos 2 nombres, ¿verdad? Y por eso Marcos se llama Juan Marcos. Y entonces ellos hablan de que este Juan Marcos era ese hombre que recibió este relato, pero él no estuvo ahí, no era un discípulo de Jesús, pero que este relato había sido contado a través de las experiencias de Pedro. Por eso algunos mencionaban al principio que el Evangelio de Marcos, algunos lo llamaban el Evangelio de las memorias de Pedro, porque Marcos o Juan Marcos era un discípulo de Pedro. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, se fue a la casa de la mamá de Marcos, precisamente. Eran conocidos, y la Biblia habla, primera de Pedro, que dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, entiéndase Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro veía a Marcos como un hijo en la fe. Y estuvimos hablando acerca de la historia de Marcos, que era una historia que también nos desafiaba, porque Juan Marcos, si bien es cierto, era un creyente, fue un creyente que tuvo su caída, fue un creyente que empezó en un viaje misionero con Bernabé y con Pablo,
pero a mitad de camino, en el primer viaje, él se fue, se devolvió hacia Roma, no sabemos, hacia Jerusalén, pero no sabemos el por qué, no sabemos las causas, pero sí sabemos que Pablo lo tenía muy en cuenta. Entonces, unos años después, cuando hacen un segundo viaje misionero, Bernabé dice, vamos a traernos a mi primo, Juan Marcos, y Pablo dice, yo no lo quiero conmigo, no quiero a aquel que nos abandonó un día. Y entonces se dividen, acá el equipo misionero se divide en dos partes. Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas a hacer el viaje misionero. Sin embargo, unos años después, unos 10 años después, encontramos a Pablo diciendo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo reconoció que Marcos había tenido un cambio en su carácter, en su conducta a través de los años. Y Colosenses también dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si pudiera vosotros recibirle. Pablo está aquí diciendo, miren, reciban a este hombre, que si bien es cierto, en algún momento tuvo un cambio, tuvo una caída, dio frutos de arrepentimiento, se convirtió en su corazón, él hizo un cambio y ahora nos es útil en el ministerio, tráelo. Ese era Juan Marcos. Y decíamos también que esa es una historia de esperanza para nosotros, porque todos nosotros en el tiempo, en el transcurso de la vida cristiana, hemos tenido alguna caída, hemos tenido algún problema, hemos tenido algún fallo en nuestra vida cristiana, pero qué bueno que en la Biblia las segundas partes de las películas son mejores que la primera. Y por eso Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Eso fue lo que pasó. Y entonces llegamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Y el libro de Marcos empieza con esta declaración: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí nos dio todo un mensaje. ¿De qué va a tratar este libro? Del Evangelio de Jesucristo. Y estuvimos hablando de la palabra evangelium, una palabra que no era de los cristianos. Es una palabra que los cristianos importaron del mundo greco-romano, como hemos conversado la vez anterior. Y sabemos que la palabra evangelium, que significa buenas nuevas, era una palabra que no tenía ningún sentido religioso, sino militar. Era una palabra que se usaba para que aquellos generales del ejército que habían ido, conquistado tierras, habían gobernado lugares, habían conquistado terrenos, venían con los tesoros y venían donde el emperador y le decían evangelium, ¿verdad? Buenas noticias, conquistamos, ganamos. Y entonces los cristianos tomaron esta palabra, evangelio. El principio del evangelio es el principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo solamente ahí tenemos una declaración teológica profundísima, pero bueno, no podemos detenernos. Pero estuvimos hablando que las buenas noticias solamente son buenas noticias para aquellos que entienden las malas noticias. ¿Recuerdan? Porque una buena noticia solamente es útil si usted entiende que tiene una mala noticia. La mala noticia es que usted es un pecador, que está separado de la gloria de Dios y que si hoy muere no irá a la presencia del Señor. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros. Entonces, ¿eso es una buena noticia? Por supuesto, pero no será una buena noticia si usted tiene un corazón orgulloso, si usted siente que no necesita al Señor en su vida. Será una noticia más. Pero qué bueno que usted y yo podamos tener un evangelium en nuestra vida. Amén. Vamos a ver, aquí se me... Okay. ¿Qué más tenemos? Y el evangelio, el libro de Marcos, vimos la vez anterior, que empieza con el relato de un hombre que iba delante del rey a preparar el camino, que era Juan el Bautista. Decíamos que en la antigüedad, cuando un rey iba a llegar a algún lugar, mandaba una comitiva que iban preparando el camino, que iban preparando no solamente la parte física, sino todas las condiciones para que un día el emperador o el rey pudiera pasar. Y precisamente en el libro de Malaquías y en el libro de Isaías, la Biblia hablaba de que iba a venir un día un Elías, uno que iba a preparar el camino al Señor. Y precisamente Marcos empieza su evangelio diciéndonos, contándonos la historia de Juan el Bautista, de aquel que iba preparando el camino del Señor. Y Juan el Bautista iba, después de 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo, que no había habido profeta, se levantó un profeta que se fue al desierto de Judea y estaba predicando, miren, arrepiéntanse porque el rey viene.
palabras más, palabras menos. Eso estaba profetizado y el pueblo que no había oído profetas en 400 años salió al desierto a ver qué era lo que estaba pasando. Y ese hombre, ¿verdad? Juan el Bautista, evidentemente era un Elías. Y por eso cuando Marcos menciona su evangelio, las características de este hombre, Juan el Bautista, es para que todos aquellos que conocían las Escrituras pudieran en su mente identificar claramente que se trataba de aquel Juan, de aquel Elías que la Biblia había profetizado. Por eso decía que estaba en el desierto, que bautizaba en el Jordán, que vestía piel de camello y que comía miel silvestre y langostas, ¿verdad? Ese era el menú. Estuvimos hablando de que Juan el Bautista era un hombre que tenía una ubicación tremenda. Él sabía a qué había venido. Él sabía que él no era la estrella de la película. Él sabía que él solamente era uno que traía un mensaje. Y cuando la gente le preguntó, ¿y tú quién eres? Y él dijo, soy una voz que clama en el desierto. Él pudo haber dicho muchas cosas acerca de sí mismo. Soy hijo de Zacarías, soy hijo de Elizabeth. El nombre mío me lo puso Dios mismo con un ángel. Yo soy el Elías del Antiguo Testamento profetizado. Y él dijo, no, yo no soy nada, yo solamente soy uno que clama en el desierto. Lo importante no soy yo, sino el mensaje que tengo. Y entonces estuvimos hablando un poco acerca del carácter de Juan el Bautista. Hablando acerca de cómo nosotros, cuando nos tenemos que hablar acerca de nosotros mismos, ¿de qué hablamos? Si nuestras conversaciones, nuestro testimonio, nuestras publicaciones, nuestras redes sociales hablan acerca de la gracia y la misericordia de Dios o hablan acerca de nosotros. Y con eso terminamos la enseñanza. Que un rey que venía demanda un mensajero, Juan el Bautista, un mensaje, arrepiéntanse, y una reacción es, procedan al arrepentimiento. El mensaje está, pero la gente tiene que tomar una decisión. Hoy estamos en Marcos capítulo 1, versículo 11. Yo quisiera que usted abriera su Biblia por ahí. Y hoy vamos a estar hablando acerca de estos pasajes que hablan, ese pasaje famoso cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Dice Marcos capítulo 1, versículos 9, al 11. Dice la Biblia. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y cuántas veces hemos pasado por este texto? Hoy vamos a detenernos en 3 palabras que me permiten desarrollar un poco la enseñanza de este pasaje según Marcos. Vamos a hablar del rey que se hizo siervo. El tema del libro de Marcos es el rey se hace siervo. Hoy en este texto estamos viendo el pasaje específico cuando el rey viene y empieza su función como siervo. Y vamos a ver 3 palabras que van a guiarnos en esta exposición. La conveniencia de que el Señor se bautizara y se identificara con nosotros. La capacitación que el Señor tuvo que recibir para poder ejercer el ministerio. Y la complacencia de Dios acerca de la voluntad cumplida de la obediencia de su Hijo. Esas 3 cosas vamos a ver esta mañana. Lo primero que vamos a ver es la conveniencia de su identificación. Y la Biblia dice, Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ahí usted lo acaba de leer. Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? ¿Es solamente una referencia vaga o tiene algo de sentido? Yo quiero que usted recuerde la historia de Jesús. Jesús nació en Belén de Judea. Estuvo un corto tiempo en Egipto. Sin embargo, él volvió y se desarrolló toda su vida en el área de Galilea, en esta parte superior del pueblo, de la tierra de Israel. Él vivía en la parte norte de Israel, llamado Galilea, específicamente en una ciudad o un pueblo llamado Nazaret. Dice la Biblia, usted conoce la historia, solamente para reafirmar, cuando Jesús tiene unos 12 años, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba viviendo en Galilea, pasó 30 años de su vida viviendo en esta zona
de Galilea, en esta zona de Nazaret. Nazaret era un pequeño pueblo en el mapa, ¿verdad? Era una ciudad que quedaba aproximadamente a unos 150 kilómetros de Jerusalén, como lo vamos a ver más adelante, donde Juan estaba bautizando. ¿Y qué es de importante que fuera Jesús de Galilea? ¿Por qué era importante que Jesús fuera de Nazaret? ¿Por qué era importante que él fuera de esa zona norte de la ciudad, de la tierra de Israel? Para eso tenemos que tener y conocer algunas cosas de la historia. Creo que me puedo adelantar. Sí, ahí. No, más bien voy a atrasarme un poquito. En los tiempos de Jesús, básicamente el pueblo, la tierra de Israel, que era una provincia romana, la provincia de Palestina, se dividía en un área grande que estaba al norte, que eran los galileos. Por acá ellos tenían un límite con la tierra de Asiria, lo que es ahora Siria. En el centro estaba Samaria, que era una población mezclada, donde de alguna manera los judíos no querían tener alguna relación con ellos. Y en el sur estaba la capital, que era Jerusalén, en el área de Judea. Era donde, por así decirlo, estaban los judíos de cepa, los judíos de hueso colorado. Los demás eran vistos como otra raza diferente. Pero entonces casi toda la historia cultural, toda la historia política, religiosa importante estaba aquí, en Judea, en la parte sur. Y Galilea estaba al norte. Si usted va a la Biblia de Segunda de Reyes, recordará que los asirios habían llegado a esta tierra de Galilea. Habían llegado y habían invadido. Y unos 800 años antes de Cristo, muchos de los galileos habían sido transportados a las tierras de Asiria. Y muchos de los asirios habían venido a vivir a la tierra de Galilea. Y entonces en ese lugar se hablaba un idioma llamado arameo, con unas características específicas. Y es por eso que en este lugar no era considerado por estos del sur como el lugar más bonito. Ellos decían que Galilea era Galilea de los gentiles. De hecho, la Biblia menciona Galilea de los gentiles. ¿Recuerdan esto? La Biblia dice, ¿dónde lo tengo? Ok, sí. La Biblia dice en Isaías, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Anunciando la venida de Jesús, dice que se va a llenar de gloria Galilea de los gentiles. Y después en Mateo capítulo 4, hablando acerca de las profecías, hablando de Jesús, dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, Galilea de la gente que no es israelita. Ahí viven en una mezcla rarísima. Esos son los judíos. Los habitantes del sur, los de Judá, menospreciaban a los galileos, los consideraban que no tenían educación, consideraban que eran gente de bajo abolengo, que no tenían, que era una raza cuestionable, que quién sabe si eran judíos, ¿verdad? Por eso recuerdan ustedes en Juan 1:46, cuando Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa frase es un poco ofensiva, ¿verdad? Un poco, ¿qué diríamos hoy? Xenófoba, despectiva. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Cómo es posible? Y Felipe le dijo, ven y ven. Después en Juan 7:52, hablando de Jesús, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En otras palabras, y mire, esta gente son lo peorcito de la tierra, ¿verdad? Los galileos tenían una mala reputación, no solamente por esta mezcolanza de cosas, sino porque los galileos también tenían fama de que en los tiempos de Roma eran sediciosos, era gente que le gustaba el pleito, era gente que se querían rebelar contra Roma, era gente que tenían, por así decirlo, la resistencia, era gente que no se conformaba. Y en los tiempos de Jesús, usted puede leer la historia, hubo gente Galilea que se opuso al gobierno de Roma y que fueron muertos. Eso lo habla la Biblia ahí en Mateo capítulo, creo que es 4, versículo 7 al 23, lo puede buscar usted. Y además de todo esto, tenían una forma de hablar que los caracterizaba. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Pedro está ahí negando al Señor. Pedro está huyendo de toda la presión que significa ser considerado uno de los discípulos. Y dice Mateo 26:73,
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Y lo que está en un color distinto, que dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, usted tiene un acento, ¿verdad?, que usted tiene que ser de Galilea. Y entonces Pedro, por supuesto, que maldijo y después tuvo que arrepentirse. Pero vemos que Galilea era un lugar que no era, por así decirlo, el mejor lugar para haber nacido para un israelita. Entonces, cuando Marcos dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, no solamente nos está diciendo un gentilicio, no solamente nos está diciendo una información para que sepamos de dónde era que venía, es porque detrás de esto existe toda una identificación de quién era Jesús. Existe todo un sentido tal vez peyorativo, un sentido de disminuir la figura de Jesús. Pero por otro lado, usted y yo como cristianos podemos entender la conveniencia de que Jesús fuera de Galilea, es porque Jesús siempre se identificó con aquellos que eran menospreciados, con aquellos que eran considerados los menos, con aquellos que eran pisoteados, con aquellos que eran lo vil del mundo. Y por eso el Señor no nació en Jerusalén, sino que nació en Galilea. Porque se identificó con aquellas personas que estaban separados del mundo, que estaban necesitados. Y por eso esta frase, Nazaret de Galilea, es una frase que nos llama a eso. Por 30 años, Jesús vivió, 28 años vivió en Nazaret, en la zona de Galilea, en la zona donde la gente consideraba que no tenía que vivir nada bueno. Pero un día, un bendito día, Jesús entregó sus trabajos pendientes del taller de carpintería, acomodó sus herramientas, limpió, barrió su taller, puso un rótulo en su taller de carpintería que decía: cerrado permanentemente. Se despidió de su familia, de sus amigos, y emprendió un camino de 150 kilómetros para llegar al desierto de Judea, donde estaba Juan el Bautista predicando. Y por eso dice la Biblia: y fue bautizado por Juan. Jesús, dice la Biblia aquí, Marcos 1, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Era el camino que el Señor estaba emprendiendo, 150 kilómetros. Ahí dice en el, ¿cómo se llama? En Google Maps dice que son 36 horas. Yo creo que no, en aquellos tiempos tenía que ser mucho más, ¿verdad? Y en aquellos climas y condiciones. Pero Jesús fue bautizado en el Jordán. Marcos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo era el bautismo que hacía Juan el Bautista? Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo, puede leerlo conmigo, de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Puede ir conmigo a Marcos capítulo 3, a Mateo capítulo 3, versículo 6. Ahí cerquita, Mateo 3:6. Creo que no lo tengo por acá en la pantalla. Dice: y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en ese lugar fue a dar Jesús. Yo quiero que usted esta mañana se imagine que está en el desierto de Judea. Que haga un ejercicio de imaginación. Ya le pusimos el calor para que se sienta como en el desierto, pero ahora siga pensando en esto. Imagínese la escena. Allá en el desierto, en las afueras de Jerusalén, por primera vez en 400 años hay un profeta predicando. Está metido en el río Jordán, diciéndole a la gente un mensaje durísimo: arrepiéntense porque el rey viene. Arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados. Y en ese montón de gente que está ahí, hay diferentes tipos de personas. Ahí hay pastores de ovejas, hay agricultores, hay guardas de la ciudad, hay panaderos, hay pulperos, hay prestamistas, hay políticos, hay empleados públicos de Roma, hay gente que va vestido con lo que tiene, con sus harapos, y hay otros que van probablemente con las últimas modas en vestidos de baño para meterse al río Jordán.
a bautizarse. Hay de todo. Hay gente muy fina, gente que habla muy bonito, otros de muy humilde condición, pero todas estas personas que estaban ahí haciendo fila, todas estas personas tenían algo en común. ¿Alguien puede decirme qué era lo que tenían en común? Que eran pecadores. ¿Y qué otra cosa tenían en común? Eran pecadores que ¿qué? Que llegaron al Jordán ¿para qué? ¿Para tomar fotos? ¿Para sacarse un selfie? No, llegaron al Jordán para confesar sus pecados y arrepentirse. Pecadores arrepentidos. ¿Sabe? No sé si ya se desubicó esa escena, pero en esa escena habían un montón de mentirosos. Había un montón de viejas chismosas. Y a la par había un montón más grande de viejos chismosos, porque los viejos chismosos también existen. Amén. ¿Verdad? Para que no digan que solo con las mujeres. Había ladrones, habían estafadores, habían vividores, habían un montón de lujuriosos, de esos que parecen artistas que quieren hacer una escultura o una pintura, porque cuando ven a la mujer, la ven de frente, de detrás, de un lado, de otro, de todos los ángulos posibles, ¿verdad? Porque están apreciando la belleza que el Señor hizo. Amén. Espero que no me digan amén, ¿verdad? Habían adúlteros, mal hablados, borrachos, viciosos. Toda esta gente estaba haciendo fila para confesar sus pecados, para arrepentirse y para ser bautizados. Y al final de la fila, en medio de ese sol, aparece Jesús y se coloca al final de la fila. En términos nuestros, toma una ficha y hace fila para ser bautizado. Claramente ese no era el lugar de Jesús. Claramente él no tenía nada que estar haciendo ahí. Yo sí tenía que estar ahí, pero él no tenía nada que estar haciendo, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué tenía que hacer Jesús ahí? Absolutamente nada. Pero él estaba ahí. Nada que confesar. Dice la Biblia que Jesús era un hombre sin pecado. Si vamos al libro de Marcos para complementar, trato de ubicarme solo en el libro de Marcos para explicar lo que Marcos dice, pero por referencia menciono algunos otros. Vamos a ir a Mateo 3, dice la Biblia, que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así, léanlo conmigo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe por qué Jesús fue al desierto de Judea a bautizarse? ¿Sabe por qué? Porque él estaba identificándose con esa sarta, con esa fila, con ese montón de pecadores que estaban ahí, que necesitaban arrepentirse para perdón de pecados. 30 años antes, ahí en un pesebre, en Belén, Jesús se identificó con los hombres naciendo de una mujer. Y Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nacimiento fue una identificación de nuestra carne y sangre. Y ahora, cuando va a empezar su ministerio, Jesús se identifica con los hombres en su pecado, en su condición, en su necesidad de arrepentirse. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Por eso nos convenía que Él se identificara. Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Dice la Biblia también que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Jesús vino a Galilea, a Jerusalén, al desierto, y se bautizó. Para identificarse, para poder identificarse con aquellos hombres y mujeres pecadores, para identificarse con nosotros. No somos nosotros los que estamos en esa fila, pero usted y yo sabemos que deberíamos estar en esa fila. Jesús no tenía que estar ahí, pero repito, lo hizo para identificarse con aquel grupo de pecadores. Vivimos tiempos muy extraños, hermanos y amigos, tiempos muy difíciles, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Es un tiempo donde en las iglesias y en los púlpitos hay palabras que han caído en desuso, porque resultan ofensivas para las personas, porque nos pueden tildar de poco tolerantes, de discriminatorios, agresivos, y las palabras que ya no se usan, que no usamos en nuestro vocabulario de cristianos es pecado, confesión, arrepentimiento. No están en la boca de los cristianos. No están en la boca de la gente. Usted menciona la palabra pecado en la calle, en su trabajo, y todo el mundo dice, ¿quién es este bicho raro? La gente dice, usted menciona esas palabras y la gente lo hace a un lado. Y sin embargo, la gente que lo hace a un lado puede cantar canciones de unos pachucos que no cantan ni escriben nada, con unas letras vulgares, que graban música y la gente les da premios por eso. Eso sí es aceptado. Pero hablar acerca del pecado y la necesidad del hombre, no. Pero como dijimos la vez anterior, el evangelio son buenas noticias. ¿Pero qué? Solo para aquellos que están conscientes de las malas noticias. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a los pecadores. Él ha dicho que el que cree en Él y se confiesa, que cree y entiende que necesita arrepentirse, y que arrepentirse es dar vuelta, un cambio de mente, ir en un sentido y dar vuelta y volver a otro, eso es arrepentimiento, que el que se arrepiente encuentra salvación y vida eterna. Hoy nosotros, nuestra iglesia, la iglesia del Señor, todos en general, vendemos un evangelio light, un evangelio optativo. Venga, tenemos lindos programas en la iglesia para usted. Tenemos ricos asientos, ya casi ponemos el aire acondicionado en la iglesia. Amén, dije yo, ¿verdad? Venga, para que usted sienta paz, para que pueda dormir tranquilo, para que usted se sienta gozoso, venga. En la iglesia tenemos de todo para usted. Y sabe, es cierto que Cristo cambia vidas. Es cierto que el Señor puede darnos una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es cierto que el Señor puede darnos esperanza. Es cierto que en Él podemos tener gozo. Amén. Pero eso es sí y solo sí posible si usted y yo un día nos arrepentimos, reconocemos que somos necesitados, caemos de rodillas y necesito un Salvador. Si no es de esa forma, no sirve. La gente quiere a Jesús como una medicina para curar sus problemas y no entienden que su principal problema está en el corazón. Por eso vino el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo tomó la ficha e hizo fila entre aquel montón de pecadores para enseñarnos que ese era el camino. Él no tenía que estar en la fila, no tenía que tener tiquete, pero lo tomó en nuestro lugar. Usted y yo siempre decimos, ojalá que se sienta bien entre nosotros. Y qué bueno, y es cierto también. Pero yo oro para que usted y yo nos sintamos bien convencidos de nuestros pecados, para que podamos arrepentirnos y llegar al Señor. En realidad esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que a usted y a mí nos convenía que el Señor se identificara un día en el bautismo. La segunda palabra es capacitación para el ministerio. Dice la Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse al cielo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando subía del agua, él vio abrirse los cielos y al Espíritu que venía. Solamente quiero agregar un pasaje más que es en Lucas 3:21, que dice, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Eso dice Marcos. Y Lucas dice, y orando, el cielo se abrió. Pongo este pasaje porque quiero detenerme ahí. Jesús subió del agua como una señal de que era un bautismo donde se había sumergido en el agua, que era un bautismo que significaba una muerte y una resurrección a nueva vida. Y yo quisiera que en este pasaje de Marcos usted y yo veamos a la Trinidad actuando. Dios Padre comisionando y hablando por el Hijo. El Hijo haciendo la voluntad del Padre y el Espíritu Santo llegando para capacitar a Jesús. Llegando para poder capacitarlo para el ministerio que iba a hacer. Cuando vamos al libro de Lucas, Dios Padre comisionando, Jesús el Hijo iniciando su ministerio, el Espíritu Santo capacitando a Jesús para el ministerio. Cuando vamos al nacimiento del Señor,
Son los efectos especiales que hemos estado planeando hace rato para que ustedes pongan atención. Cuando vamos al libro de Lucas, vemos lo mismo. La Trinidad en el momento del nacimiento de Cristo. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en ahora el nacimiento de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí trabajando en el momento en que el Señor va a iniciar su ministerio. Y yo me quedé pensando en esta frase de Lucas, que dice: y orando el cielo se abrió. Me quedé pensando, ¿qué estaría orando Jesús? ¿Qué estaría orando? Sabemos que Jesús tenía una vida de oración, pero en ese momento que estaba ahí metido en el Jordán, con el agua hasta, no sé, hasta la cintura, dice la Biblia que orando el cielo se abrió. ¿Qué estaría orando Jesús? ¿Alguien puede decirme qué se imagina? Porque no está en la Biblia, ¿verdad? Será una imaginación. ¿Alguien puede decirme qué cree que está orando Jesús? ¿O por qué está orando? ¿Por qué? No oigo, todas las respuestas son por la guía del Padre. ¿Por qué? Porque lo que seguía era un tiempo difícil y duro. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Por qué estaría orando Jesús? Dando gracias por la posibilidad de hacer la voluntad de Dios en el tiempo que seguía. Porque estaba iniciando el ministerio, porque para eso vine. ¿Ok? ¿Alguien más dijo algo? Para pedirle que lo ayudara a cumplir su voluntad. Y por supuesto que no podemos decir que esa es la respuesta correcta exactamente, pero yo sé que Jesús tiene una vida de oración, y cada vez que yo voy a la Biblia y encuentro que Jesús tenía que tomar una decisión importante, lo encontramos orando, ¿cierto o no? Lo encontramos orando ahí en Lucas 6, cuando iba a escoger de toda la gente a los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Imagínense, de todos los que estaban ahí, Jesús conocía el corazón de las personas, sabía quién eran, y él oró toda una noche porque tenía que tomar una decisión de escoger a 12 personas. Jesús era un hombre de oración. Él sabía que su hora había llegado. Tal vez estaba muy contento porque empezar la obra redentora, como decía hermano Olman. También estoy seguro que él entendía que esa hora iba a ser difícil, que el tiempo iba a ser duro, que su muerte iba a ser una muerte dolorosa y violenta, que iba a despertar odios, rencillas delante de las personas, que iba a morir como un cordero sustituto en la cruz. Y para dar ese paso, oró. Y entonces uno dice, si Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Primero actúa, mete la pata y después va de rodillas a pedirle a Dios que lo bendiga o que lo perdone. ¿Hay alguien que hace eso? Bueno, yo lo he hecho. Nada más yo, soy el único pecador. Ah, bueno, qué dicha. Hermanos, ¿cómo oramos nosotros? Oramos para que Dios nos capacite lo que debemos hacer. Oramos cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Yo recuerdo, tal vez no soy el mejor ejemplo en todas las cosas, pero yo me recuerdo que en cada momento trascendental de mi vida, yo me recuerdo orando. Yo me recuerdo orando aquí, ahí en este lugar. Bueno, voy a ir aquí. Me recuerdo orando aquí hace 37 años, porque iba a empezar mi vida de matrimonio con Rocío. Estaba aquí casándome con ella. Y entonces iba a dar un paso importante. Yo quería hacer las cosas bien y glorificar a Dios. Y entonces yo estaba aquí orando por eso. Claro, era más fácil porque tenía los ojos de ella mirándome y esa mujer lindísima a la par, ¿verdad? Y entonces fue fácil para mí. Pero era una decisión importante. Recuerdo estar en cada uno de los 3 partos de mis hijos en el hospital, ahí metido en donde estaban naciendo, orando a Dios, dándole gracias por los que nacían, pero también pidiéndole que pudiera ser un buen padre para ellos. Recuerdo cuando tuve un reto laboral muy importante a mis 30 años y tenía que meterme en un lugar muy difícil que yo sabía que no tenía las capacidades. Y recuerdo haber convocado a todas las personas de esa área y sonaba muy raro, pero les pedí que oraran conmigo pidiéndole a Dios dirección. Y yo sé que Dios oyó esa oración y me bendijo por 20 años ahí. Recuerdo estar aquí orando de rodillas,
28 de agosto, de diciembre del año 2008, cuando nos comisionaron al pastorado, pidiéndole a Dios dirección y sabiduría para poder hacer la obra del Señor. ¿Cuáles recuerdos tiene usted cuando tomó decisiones importantes? ¿Qué pesó? ¿Las emociones? ¿El deseo de hacer las cosas? ¿O se encontró pidiéndole a Dios dirección? El punto importante de la perspectiva de Jesús que quiero enseñar esta mañana es que para ejercer el ministerio y la reconciliación, Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo, hermanos, usted y yo. Vea lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 12, que si Dios quiere lo veremos en 8 días. Dice, después de que el Señor se apareció, que el Espíritu Santo se apareció, dice la Biblia, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu se lo llevó para el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a Lucas 4, 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 4:14 de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde había crecido, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Y sigue la Biblia hablando. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a la sinagoga a empezar el ministerio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el Señor Satanás, ¿verdad? ¿Cómo ejercemos el ministerio, usted y yo, amigos y hermanos? Oramos para que Dios nos dé sabiduría para hacer la obra de Él. Oramos para que Dios nos permita tener fortaleza espiritual. Oramos para poder ser buenos esposos, esposas. Oramos para poder ser buenos siervos. Hay veces ni entendemos que necesitamos el Espíritu Santo nosotros. Pues una persona que pasa desapercibida para nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. La Biblia dice que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el consolador. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos capacita. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo desarrolla su fruto en nosotros, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que podemos hacer las cosas en nuestra propia carne, hermanos. Uno de mis autores favoritos, A.W. Tozer, dice: si hoy el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, la iglesia, seguiría siendo el 95% de lo que hace sin notar la diferencia. Si en la iglesia primitiva el Espíritu Santo hubiera sido quitado, el 95% de lo que hizo no se habría hecho. No puedo detenerme aquí, pues no vamos a terminar nunca, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de que uno depende del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no es con ejército, la Biblia dice que no es con fuerza, la Biblia dice que es con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de la dependencia que tenemos del Espíritu Santo para ejercer la obra del ministerio. Juan Carlos, como pastor de esta iglesia, y este servidor, por la gracia de Dios, sirviendo al lado suyo, necesitamos urgente y permanentemente sus oraciones para poder ejercer el ministerio, no en nuestras capacidades, sino en el poder del Espíritu de Dios, hermanos. Juan lo mencionaba el miércoles. Necesitamos dirección, necesitamos que Dios nos guíe, nos dé sabiduría, nos fortalezca, nos cuide, nos protege. Muchas veces uno está aquí predicando, exhortando, explicando la Biblia, pero solamente cuando uno está aquí parado, sabe la procesión que uno lleva por dentro. Y en muchos casos, hermanos, solo la gracia de Dios y solo el poder del Espíritu Santo nos sostienen. Porque nuestras rodillas son débiles y se pueden doblar.
porque necesitamos sabiduría y dirección de lo alto para hacer la obra. Así que si quiere llevarse esta mañana una petición de oración, ore por su pastor, y si se acuerda de mí, ore por mí también. La tercera palabra que vemos es la complacencia del Padre. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y qué cuadro más hermoso este. Dios manifestando su complacencia en Jesús. ¿Y por qué estaba Dios complacido? Por la obediencia, por la sumisión a la voluntad de Él, de parte de Jesús. Dios estaba complacido. Otra versión dice: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Otra versión dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y qué bueno ver al Señor contento por un hijo que hace su voluntad. Y en esta frase hay tres palabras súper importantes: hijo, amado y también complacido. Si vamos a Isaías 42:1, vemos el mismo lenguaje textual que usa Marcos en Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí está Marcos recordándonos lo que la Biblia ha venido diciendo. Ahí está Marcos diciéndonos que este es el Hijo amado en el cual Dios tiene su gozo, su contentamiento. Es aquel rey prometido en Isaías. Y en este texto, cuando Jesús está empezando su ministerio, cuando el rey está tomando los harapos del siervo para hacer la obra, podemos ver a nuestro Padre de Dios gozoso, feliz, contento con Jesús, porque Jesús estaba haciendo, cumpliendo su voluntad, porque el norte de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, decía: oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando él estaba ahí en Getsemaní, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y sabe, esa actitud de Jesús nos deja a nosotros un desafío, un reto enorme, pero también una oportunidad increíble. ¿Y qué es la oportunidad que nos da? Que usted y yo, todos los que estamos en este salón, usted y yo, ¿sabe qué podemos hacer, hermanos y amigos? Podemos alegrar el corazón de Dios. Un buen hijo alegra el corazón de su padre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se sienten ustedes, papás, cuando ven a sus hijos desfilar por obtener un título en la escuela, en el kinder, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo se sienten? ¿Gozosos? ¿Contentos? ¿Verdad que les salta el corazón ahí de felicidad, sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos reciben un reconocimiento como buenos estudiantes, como buenos atletas, como buenos creyentes? ¿Sabe? Los padres no cabemos de contentos. Y como ahora tenemos redes sociales, se inundan las redes sociales con las hazañas de los hijos. Mis hermanas, que eran un montón de envidiosas, yo soy el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, cuando ellas buscaban fotos, encontraban algunas fotos mías, ¿verdad? Y entonces decían: Fran con la bola en una mano, Fran con la bola en la otra mano, ¿verdad? Fran caminando, ¿verdad? Y si las fotos mías, ¿dónde están? Siempre decían eso, ¿verdad? Porque todos queremos, todos amamos a nuestros hijos y nos gozamos con ellos. Nos gozamos de sus éxitos. Nos gozamos de las cosas que hacen bien. Si van a un partido, si van a un desfile y usted oye a los papás: vamos, vamos, adelante, usted puede. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos hecho eso? Pégale. Y si estamos ahí y el chiquito va, no sé, a tirar un penal, y entonces está: dele, meta el gol, ¿verdad? Y el chiquito viene y le pega ese patadón y la jota por allá. Ah, es que la cancha estaba mala, ¿verdad? Es que la bola estaba muy suave. Se quedó. Ah, es que el profesor, viera cómo le lleva ley a este chiquito. Porque todos tenemos hijos amados y queremos que las cosas les vaya bien, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Yo soy de otra tierra. Pero un buen hijo,
Un buen hijo alegra el corazón de su padre. Y un buen hijo de Dios alegra el corazón de su Padre Dios. Ahí estamos en nuestros éxitos. Ahí estamos en nuestras cosas. Me alegró poner esta foto, esta última, es de Alex Taylor, que estuvo con nosotros, este hermano, estos días. No sé si aquí está su mamá por casualidad hoy. No, ok. Pero me alegró ver el domingo pasado que pusieron esta foto, porque ustedes vieron, hermano Alex Taylor, papá, ya está dejando el ministerio en manos de su hijo. Y el domingo pasado, este hijo asumió el ministerio para ser el pastor principal. Y yo me podía imaginar el corazón de sus padres viendo a un hijo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podría sentirse? Gozoso, contento, alegre, orgulloso, para que oremos por él. ¿Sabe, amigos y hermanos? Un hijo puede hacernos gozar con sus éxitos, con sus buenas decisiones, con sus victorias, nos puede llevar a lo sumo. Pero también un hijo puede hacernos sufrir de un modo profundo cuando hay decisiones equivocadas, cuando erran el camino, cuando no andan en los caminos del Señor. Por eso Proverbios 10:1 dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando vamos a Colosenses, en la vida espiritual, la Biblia dice, Pablo está hablando con la iglesia de Colosas, le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué quería Pablo orar de esa forma? Para que andéis como es digno del Señor, ¿qué? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que si yo podemos agradar el corazón del Padre cuando nos esforzamos en conocer su voluntad, que podemos agradar el corazón del Padre cuando caminamos dignamente, que podemos alegrar el corazón del Padre cuando podemos llevar fruto para su gloria. El anciano Juan decía a sus discípulos, no tengo yo mayor gozo que este. No hay nada que me alegre más. No que me den regalos, no que me den nada. ¿Cuál es mi mayor gozo? Decía el apóstol Juan. El oír, ¿que qué? Que mis hijos andan en la verdad. Ese era el corazón de Juan. Yo me gozo en que mis hijos anden en la verdad. Yo creo que ese es el gozo que podemos tener todos nosotros. Espiritualmente, los hijos espirituales, los hijos físicos también. ¿Saben? Usted y yo no sabemos, usted y yo estamos hechos de carne y hueso, con un montón de problemas y de tentaciones. Usted y yo no podemos cumplir la voluntad perfecta de Dios, pero sí podemos esforzarnos en ello. ¿Sí o no? Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo puedo yo prepararme para hacer la voluntad de Dios? Meta la Biblia en su corazón. ¿Cómo puede usted alejarse de la voluntad de Dios? Saque la Biblia de su corazón. Salmos 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esta mañana, yo creo que todos podemos partir de una verdad absoluta. La verdad absoluta es, Dios nos ama. Pero la pregunta esta mañana es, ¿tu vida alegra el corazón del Señor? ¿Tus obras hacen que el corazón de Dios palpite de gozo? Ese Dios que te conoce en privado, no aquí en público porque es muy fácil, en privado, está complacido con lo que tú eres en privado, con lo que Él ve, oye y escucha de ti en privado. Dios sabe, y escúcheme bien, Dios sabe que usted y yo somos imperfectos para cumplir su voluntad. Nosotros no podemos alcanzar los estándares de Dios. Somos muy débiles, caemos, nos cansamos, pecamos. Pero Él nos conoce nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras carnalidades. Pero oiga esto, Dios se alegra cuando Él ve a un imperfecto hijo suyo tratando, esforzándose por agradarle. Amén. Un día de estos estábamos acomodando la casa, mi esposa y yo.
Y entonces, entre las cosas que estábamos acomodando, me encontré un montón de recuerdos de mis hijos del kinder y de la escuela. Algún proyecto de ahí del Día del Padre, alguna cosa, una pintura, una tarjeta. Y sabe, no era un Van Gogh. Le puse la foto de alguno de ellos a ellos para recordarles y decían, qué vergüenza, bote eso, ¿verdad? Decían ellos. No eran un Van Gogh, no eran una obra de arte, pero mi esposa y yo lo recibíamos con cariño, con amor, porque era una muestra de esfuerzo por hacer algo bonito para sus papás. Dios no nos demanda a nosotros más allá de nuestros esfuerzos posibles. Hoy te esfuerzas en agradar a Dios o te da lo mismo. Es más, ni está en tus planes, ni te interesa esforzarte por agradar a Dios en nada. No te afecta desagradar a Dios con tus acciones tampoco. Pero recuerda, Dios ve tus esfuerzos imperfectos por agradarle. Dios no demanda que seas un prodigio, que seas un talentoso, que seas el mejor predicador, la mejor evangelista, el mejor misionero, haciendo su obra. Dios se goza en tu limitada e imperfecta obediencia. Amén. El que hizo la voluntad perfecta del Padre, ¿quién fue? El Hijo. Todos los demás nos estamos esforzando por hacerlo. Pero Dios se goza en nosotros, hermanos. Dios podría decir de ti esta mañana para terminar, este es mi Hijo amado, yo me gozo en él. Yo me alegro en la vida de Juan, yo me alegro en la vida de Carlos, yo me alegro en la vida de Julia, yo me alegro en la vida de Marcos. Ojalá sea esa nuestra respuesta. Y no sea lo que la Biblia dice en primera de Juan, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, dice la Biblia, no nos alejemos de él, ¿cómo? Avergonzados. 3 palabras esta mañana. La conveniencia de que Jesús se identificara con nosotros, la capacitación del Espíritu Santo para poder hacer la obra y la complacencia del Padre en tu vida. Vamos a orar. Así como